Miren, ya les anunciábamos la participación en esta gala cultural en el día de hoy de Lorenzo Araujo, escritor, poeta, psiquiatra, quien por demás había estado aquí, ya creo, hace 2 años, con nosotros, a propósito de la publicación de sus obras que hace Editorial Santuario. Del amigo Isael Pérez. Del amigo Isael Pérez. Y bueno, textos como Mesianismo sociológico en la poesía de Pedro Mir, Poesía sin tiempo, Muertos que viven, que no solo estos textos, sino que hay otros de crítica propiamente, de crítica literaria, que pues se conocen de él. Y en el caso de estos Muertos que viven, son cuentos con refranes, decires, creencias y costumbres del Alto Sur de la República Dominicana. Lorenzo, bienvenido de nuevo aquí a esta gala cultural. Un gran honor. No, muchas gracias. Encantada, muchas gracias, doctor, por dejarme volver y comunicarme a través de ustedes con el pueblo, ¿no? Con el pueblo dominicano, que es el objetivo fundamental de hacer llegar nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestras creencias y quizás nuestras pequeñas aportaciones. Así ¿no? es. ¿De qué? Serán grandes. Cuando te refieres al Alto Sur de la República Dominicana, ¿a qué te estás particularmente refiriendo? Me estoy refiriendo de que nosotros los sureños, por ejemplo, nos disputamos si el sur comienza aquí en la capital o si comienza en San Cristóbal, como primer pueblo del sur y que llegaría hasta la frontera. Entonces yo soy san cristobalense y tendríamos que pasar por Azua, por San Juan, por Baní, Azua, Barahona, La Mata, La Descubierta, y recorrer y discutir con todos los que me han precedido como escritores, como productores en esa región, partiendo de San Cristóbal, que son muchos y muy buenos, que son muchos y muy buenos. En ese contacto que tú haces o tienes con la cultura del Alto Sur de la República Dominicana, es cierto que están ahí y son observables los rasgos no solo de la negritud del Maniel, sino de los taínos. Es cierto que están ahí y que viven Hay una fusión, ¿no? y que laten a todo momento y en todas las cosas. No son visibles, no podemos ir y que vamos a encontrarlos ahí, pero laten en todas las acciones, en todos los objetos físicos dejados, en las creencias, en las actitudes, en el comportamiento de la toponimia. Aparece, está, eso. El hombre no... En la gastronomía. El hombre en la gastronomía, en todo lo que existe. En su cosmovisión también. En su cosmovisión. Sí. El hombre no surge de la nada. Surge de lo que ha habido y lo que hay en torno suyo. Con todas las riquezas o las calamidades que inflijan el contorno físico, el ambiente, el relieve social, los ríos, los matices, la montaña, todo lo que está alrededor de los hombres crea en ello una cosmovisión, una idea, una actitud y una respuesta social. Sí. Es decir, que en todo los tiempos, aunque los hombres originales, como me dicen los negros, los originarios hayan desaparecido, lo que era su contexto, la forma de comer, la forma de vivir, sus inquietudes, sus preocupaciones, su cultura está ahí latente, late en el corazón de los pero algunos, perdóname, Yanela, algunos autores, incluido el querido y respetado don Marcio Veloz Magiolo, en algunos de los textos de ficción, por cierto, de él, atribuye, por ejemplo, a la parte un tanto la creencia sobre las ciguapas. Pero en el caso, por ejemplo, del búcaro, el búcaro es sureño. ¿Cómo se manejan ese imaginario
de la cultura taína, sureña, que se conecta con el este y demás? Bueno, mira, es que Es una isla muy rica. somos, Diversa. la isla es rica, el universo es rico, la cultura es rica y se mueve y permea todos los espacios de la tierra. En ese libro, precisamente, Muertos que Viven, hay el cuento de un búcaro. El búcaro, como era percibido en la cultura de... Yo estoy describiendo lo que menciono ahí como una licencia, simplemente como una licencia. El Alto Sur de la República Dominicana es una licencia porque esas no son fijas, no están ahí, esas no son cultura local. La cultura nunca es local. Es decir, hay en cada local, en cada área, los cuentos. Hay una especialidad de los cuentos, de la clasificación de los cuentos, de las leyendas y de las narrativas que adquieren cualidades personales locales. En una localidad se entienden y se creen de un modo y en otra localidad el mismo cuento se entiende de otra manera, de forma tal que en algunas ocasiones hay variante en la lengua, hay variantes en las palabras, porque son el resultado de la gente que los percibe, ¿no? Es decir, lo que ocurre en San Pedro de Macorís o en el este de la República Dominicana puede tener variaciones en los matices en el sur o en el norte o en el este, ¿no? Creo que hablo en uno de los cuentos sobre el concepto de la botijuela, por ejemplo. Ay, sí. ¿Saben lo que es una botijuela? En la norte he oído una canción de Tatico Enrique que dice que Lorenzo y un amigo se hicieron amigos por una botija que sacaron, ¿no? En el sur, Que San Cristóbal, era muy común. sí, era muy común. Lo de la botija. Es la de la botija. Y de la era muy gente del común. este, porque mi abuela se refería a las botijas. Exacto. También. Fulano encontró una botija En el sur, y se hizo millonario. exacto. Porque resulta y viene a ser que eran dinero de gente que había huido, de familias ricas, de la colonia incluso, que habían vuelto y regresado al continente, y Exacto. habían dejado esas pertenencias. Otros morían, otros lo escondían pensando que quizás regresarían, y se creó esa leyenda, ¿no? Exactamente. De que en cualquier sitio podía haber una botija. Podría haber Si una tú hacías botijuela. así en el piso, y sonaba hueco el mosaico, ahí hay una Hay botija. que buscarla. ¿En San Cristóbal cómo? En San Cristóbal, la leyenda cree que las botijuelas eran una maimita hecha de barro cocido y que fueron traídas de España desde 1600. En España se utilizaban para el almacenamiento de vino y de oliva. Y en el país se usaba, pues como no había banco, los colonos acumulaban dinero. El dinero de esa época, Debajo del colchón. de los 1800 Sí. y los 1700. No había un sistema financiero, No había ¿no? un sistema, pero usaban una moneda llamada la morocota. La morocota es una moneda estadounidense que tiene en una cara la 13 estrellas de las primeras 13 colonias y en la otra cara la imagen de una mujer. Esta moneda circuló ahí en Venezuela, se hizo la moneda local y se le llamó morocota por asociación a un pez que crece en el Orinoco, un pez grande, redondo, puede alcanzar a unos 40 kilos de peso, Sí, sí. pero tiene el parecido redondo, entonces se le llamaba morocota y desde ahí circuló a nuestros países, a otros países. Esa era la moneda, era una moneda que tenía más o menos un 90% de oro y 10% de cobre. Esa era la moneda que se cree que se guardaba en las botijas. El colono De cuando mucho iba... valor, eran de mucho. Cuando Pero iban a la se puede botija era tener porque la moneda- 90% de sí, oro. sí. Ese- Pero que a veces sucedían eventos bueno, trágicos y Exacto. quedaba ese dinero ahí, esas botijas Bueno. quedaban enterradas. ellos se iban, los colonos morían, como mencionaste, y entonces esos dineros, bueno, en las creencias que se oían en mi región,
los colonos cuando iban a enterrarlo llevaban unos negros, esclavos, generalmente 3 o 4, para abrir cavar el hoyo, pero donde iban a enterrar el tesoro. Pero como ocurrió en el laberinto, donde Dédalo y su padre quedaron atrapados, porque si lo dejan ir, van a decir a alguien dónde está el tesoro, ¿no? Ellos a Dédalo lo dejaron encerrado, pero a esto lo mataban y lo enterraban junto con el dinero. La creencia es que las almas de esta gente muerta se quedaban como custodia de la botijuela, del tesoro. Nadie podía sacarlo por accidente, y si alguien lo encontraba por accidente e intentaba sacarlo, los espíritus lo mataban. De ahí que en el sur se cree las botijuelas debían ser dadas a una persona por un familiar muerto. Le decía en sueño dónde estaba. Al decir en sueño, el familiar muerto ya había hecho los arreglos necesarios con los espíritus que estaban ahí para permitirle al pariente que desenterrara la moneda. Siempre eran dos, en la creencia del sur no se daba a una sola persona. ¿No se escribía mucho entonces? Escribían pliegos testamentales Quizá en la España, en la colonia... No, había mucho. En la colonia... lo que pasa es que estos indios taínos eran pueblos ágrafos. Ya. Es decir, no dejaron nada escrito. Como sucede en Mesoamérica y en muchas otras tribus en el mundo, ¿no? Que no dejaron nada escrito porque no dejaron nada escrito. Porque entrar ahí es muy largo, profesor. Bueno, sí. Pero la botijuela hay una relación directamente proporcional, incluso entre analfabetismo y esa manera, ¿no? Bueno, de resguardar el patrimonio familiar o personal. Claro. Lo de relación, por ejemplo, nosotros sabemos que hasta muy tardío, en los 1800, tardío y 900, la mayor parte de la población dominicana era analfabeta. Y de ahí... Lorenzo, y en el caso de la guinea pinta, que es parte de esa cultura, ¿cómo se describe la guinea pinta? Bueno. ¿Estamos hablando de zoología? No, él sabe de lo que yo le estoy hablando. No, pero esto es una conversación sobre zoología. Bueno. No, porque hablamos de búcaro. Bueno, porque es que, como le dije ahorita, el hombre, estamos hablando de una cultura agraria, de una cultura campesina, en que los árboles, el movimiento de los árboles, el canto de los pájaros, el golón de los pájaros, tienen un simbolismo muy profundo en las emociones y en la cultura de la gente. Así es. La guinea pinta es un símbolo de los dominicanos. Saglún, el psiquiatra nuestro, nos decía que el dominicano era chivo. Y ningún animal es más esquivo y más chivo que la guinea pinta. Que es la tuerta. No. En otro sitio puede ser la tuerta. Bueno. Y huye. Y vuela. Es decir, que con un ojo abierto y un ojo cerrado. Corre más que una guinea, eso aquí va a 100 por hora. Ahí hay un cuento sobre la guinea pinta que está inspirado no necesariamente en la zoología de la guinea, pero en el simbolismo de lo que ocurrió en una época en que Saddam Hussein fusiló a sus 2 yernos que volaron a Sudáfrica con intenciones disidentes de su régimen. Lo persuadieron que volvieran y ellos volvieron. Y cuando volvieron, Saddam los ejecutó. El tema... no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo que no tenemos mucho tiempo? Eso mismo, el coordinador. Lo que quiero decir es que toda esa cosmovisión del doctor Lorenzo está expresada en todos sus libros. Eso digamos que es un escritor muy apegado a sus tradiciones y a la leyenda de su región.
Yo soy del campo, nací en el campo, nací alrededor del agua y de la cañada y de los bosques. Y es muy nostálgico ver cómo desaparecen. Cuando vuelvo a la región, uno tiene el cuadro muy exacto en la memoria. Pero usted migra ya a los no Estados está. Unidos ¿Ah? entre cemento y varilla. No, ¿Usted emigró a los Estados Unidos? Sí, yo vivo en los Estados Unidos por los últimos 35 años. Y Lorenzo. digamos que quedó en su imaginario, Oh, que se- quedó se- siempre se- conectado ahí. Se lleva uno. Ese arraigo, se ¿no? lleva uno, no se le despega nunca. No. Lorenzo, el itinerario, porque ya no tenemos más tiempo tuyo, de tu estadía en esta ocasión, ¿dónde se puede contactarte y hasta comprar los Y no, libros? la editorial Santuario, ¿no? Creo que Editorial la- Santuario maneja todos Fantástico. mis libros, todas las cosas que escribo, ellos y la Y están librería disponibles Cuesto. ahí. Sí, están Ok, disponibles. ok. Y tenemos contactos constantes con la editorial y con Isael. Es decir, que prácticamente me comunico yo con el mundo aquí a través de Santuario, ¿no? Bueno. Editorial Santuario. Pues muchas gracias por tu Se me visita. quedó un tema. Se nos quedaron La salud muchos mental, temas. la salud mental en el Muchos psiquiatra, temas, sí. ¿verdad? Bueno, con mucho gusto, en cualquier otra ocasión podría venir de todo corazón. Claro, ¿Cómo no? será un honor No, como no. siempre. ¿Hasta cuándo estás en el país? Voy a estar en el país hasta el 24 de este mes. De junio. Bueno, pues De ya junio, veremos ¿no? cómo nos encontramos. Sí. Bueno, Encantada, ha sido un doctor. placer Mucho muy gusto. grande. Hoy celebramos el aniversario 86 del nacimiento de Francisco Alberto Camañoeño. Así es, Y deberíamos cerrar con Francisco Alberto Caramba. así es. Hasta mañana. Así es. Vive el comandante Camaño.